¿Qué onda, mis planetarios? Pues acompáñenme, estamos aquí en un lugar muy interesante. Se puede notar este olor a huevo podrido, este olor a azufre. Hace algunos meses nos encontrábamos visitando el volcán Lassen en California y nos topamos con unas increíbles aguas sulfurosas. La toma que vieron es de minutos antes de que pasara esta desgracia. Pero miren nomás qué chulada. Si aquí me llegara a caer, nos pusiríamos en menos de un minuto. ¡Ay, pues! Y ese, mis queridos planetarios, fue nuestro primer contacto con la energía geotérmica. Descubre cómo funciona y escucha las palabras de un experto en el tema, el Dr. Luca Ferrari, en entrevista exclusiva para Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. La energía que podemos obtener de la Tierra proviene básicamente de dos fuentes originales, del interior de la Tierra o del Sol. Así es, aunque no le parezca, el viento, las corrientes marinas y los combustibles fósiles tienen como fuente inicial la luz solar. Piénsalo así, el petróleo se produce gracias a microorganismos del pasado geológico que alguna vez necesitaron del Sol para realizar fotosíntesis. El viento sopla gracias a que el Sol calienta de forma distinta diferentes partes de la superficie terrestre. La lluvia, los ríos y los océanos fluyen también debido al calor proveniente del Sol. Por otro lado, tenemos la poderosa energía proveniente del interior de la Tierra, que la percibimos en forma de erupciones volcánicas y terremotos, por ejemplo. Esta energía existe porque el planeta no se ha acabado de enfriar desde que se formó hace 4.500 millones de años. Además, hay átomos radioactivos en el interior de la Tierra que tienen un núcleo inestable. Cada cierto tiempo liberan energía, calentando aún más el interior de nuestro planeta. Y es esta segunda forma de energía la que se conoce como energía geotérmica, cuyo nombre mismo indica que es calor obtenido de la Tierra. Pero exactamente cómo obtenemos esa energía los humanos, pues es aquí donde nos podría informar mejor el doctor Luca Ferrari, a quien nuestra colega Mónica Ramírez Calderón entrevistó hace unos meses en el Congreso de la Unión Geofísica Mexicana. En algunas zonas de la Tierra tenemos también un calor anómalo debido al magma, a la roca fundida que sube y va a alimentar volcanes, por ejemplo. Entonces, en estas zonas, a niveles muy superficiales, a pocos kilómetros, 2-3 kilómetros de profundidad, tenemos temperatura muy alta y si tenemos agua que se infiltra en el subsuelo, esa agua se calienta, se transforma en vapor y entonces lo que podemos hacer es hacer un pozo y extraer ese vapor. El vapor tiene presión, entonces se asocia ese vapor a una turbina que a su vez se asocia a un generador eléctrico y entonces a través del calor y del vapor podemos generar energía eléctrica. O sea que básicamente lo que vimos en nuestra excursión al volcán Lassen algunos meses atrás era una muestra pequeña de la energía geotérmica. Estos pequeños lagos de agua sulfurosa proveniente del subsuelo tenían temperaturas tan altas debido a su cercanía con cámaras magmáticas y además este componente de azufre, que me fumé enterito, se debía a que el agua disuelve y arrastra consigo muchos minerales presentes en las rocas. Por eso las aguas termales naturales como agua hedionda o los azufres en México tienen usualmente ese olor característico. Pues la energía geotérmica es muy chida, ya que no contamina y se podría decir que tenemos asegurado que va a durar varios miles de años más. Entonces, ¿por qué no poner plantas geotérmicas por todo el mundo para extraer la energía del subsuelo? Como nos explica el doctor Luca Ferrari, a pesar de que la fuente es infinita en términos de la vida humana, las estructuras que usamos para obtener dicha energía pueden llegar a ser costosas de implementar y de mantener. El problema es que la infraestructura que nosotros construimos para aprovechar este calor tiene cierta durada. O sea, los pozos y toda la tubería se puede incrustar y digamos, los fluidos depositan minerales que van como reduciendo el espacio y entonces puede reducir el caudal de vapor, por ejemplo. Pero también en el mismo yacimiento se puede sellar la parte permeable y entonces ahí va disminuyendo, por ejemplo, el vapor que sale. La otra cosa que tenemos que tener cuidado cuando explotamos un yacimiento geotérmico es a no sacar demasiado vapor.
más de lo que puede ser la recarga natural, es decir, ese vapor es agua que se tiene que primero infiltrar, calentar y luego salir. Es decir que para aprovechar adecuadamente la energía geotérmica debemos tener en cuenta hasta el ciclo hidrológico de la región. Hay lugares donde se han instalado estos pozos y por no haberle medido el agua a los camotes a tiempo, el silbato del camotero se quedó sin vapor para seguir soplando. O en otras palabras, la recarga del agua subterránea es más lenta que la extracción de vapor que hacían algunos campos geotérmicos del mundo. La energía geotérmica juega un papel importante debido a que es muy limpia en comparación a los combustibles fósiles y a que no importa la hora del día, se puede producir energía continuamente, no como la energía eólica o solar. Mientras campos solares o eólicos ocupan mucho espacio, la energía geotérmica puede instalarse en lugares relativamente pequeños, pero en realidad ninguna de estas energías limpias es mejor que la otra, todas son complementarias. La energía geotérmica tiene también sus desventajas, como que no todos los lugares tienen cámaras magmáticas tan superficiales a las que podamos tener acceso los humanos a través de pozos. México es un país que tiene una importante capacidad instalada de geotermia. Es el sexto país en el mundo por capacidad instalada. Sin embargo, a pesar de ello, solo se produce el 1.6% de la electricidad con geotermia. El problema es que los grandes yacimientos ya los encontramos, como Cerro Prieto, los azufres, los sumeros un poco menos, y cada vez estamos encontrando nuevos campos, pero más pequeños. O sea, las últimas décadas se han desarrollado solo 2 campos que son relativamente pequeños y los que probablemente se pueden encontrar y desarrollar tampoco van a ser muy grandes. O sea, vale la pena seguir la exploración por todas las ventajas que mencionaba antes, pero tampoco podemos pensar que con la geotermia vamos a cubrir la mitad de la electricidad del país. Según lo que yo creo, habiendo trabajado un poco en el sector, creo que sí, quizás podemos duplicar o quizás triplicar la capacidad instalada. Y entonces, bueno, en lugar de 1.6% vamos a producir, no sé, el 3-4% de electricidad. ¿Eso qué implica? Implica que en esa transición hacia las energías renovables tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que podemos seguir creciendo el consumo. Más bien tendríamos que reducir el consumo, ser más eficientes, ahorrar más energía, porque si no, no lo vamos a hacer. O sea, el consumo que tenemos actualmente, principalmente con combustibles fósiles, es imposible que sea sustituido por completo por las energías renovables. Y eso implica cambiar completamente nuestro estilo de vida, nuestro sistema, para ser mucho más racionales, mucho más parsimoniosos en el uso de la energía. Ahí lo tienen, mis planetarios. La idea es seguir desarrollando las energías limpias mientras transicionamos como sociedad a reducir nuestro consumo general de energía. Agradecemos muchísimo al Dr. Luca Ferrari y a nuestra corresponsal de Planeteando, Mónica Ramírez Calderón. Yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta. Y yo, Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Y recuerden, amigos, compartan estos videos con sus seres más queridos, con sus colegas, con sus compañeros, con sus alumnos. Y no olviden suscribirse, darle like y pues ya saben, dejarnos un comentario si es que les gustó y si quieren más entrevistas así. Nos vemos en la que sigue. Acá recuperándonos de la pinche oleada acá de azufre que nos llegó. La neta sí se pone tenso, se pone ñero.